La cita tuya. Sí. Esta que Jenny habló como que es la cita de hoy, pero es que se entendieron mal, que hoy es los análisis. Ah, ok. Mami me llamó también y después Lisa. Y yo, sí, Lisa, mami me llamó también. Es que hay déjame. Se oye bajito, Lorian. Ok, Dios me las Ahora. bendiga grandemente. Estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Para estudiar la palabra del Señor. Ahora se oye mejor, es que estaba hablando bajito, yo creo que era cuando estábamos orando, pero ahora estoy hablando un poquito más fuerte. Dios me las bendiga, hermanitas, y a todas las hermanas o personas que nos vayan luego a escuchar, ¿verdad? A escuchar el mensaje de hoy. Seguimos con la serie de estudios, ¿verdad? En busca de Dios. Y dentro de buscar a Dios estamos hablando del avivamiento y de los principios fundamentales para lograr un avivamiento, tanto nosotras como cristianas, ¿verdad? El avivamiento personal, como el avivamiento colectivo, que es el avivamiento de la iglesia, ¿verdad? El grupal, como pueblo de Dios también. Y hemos visto, ¿verdad? Varios fundamentos, ¿verdad? Si hacemos referencia a los estudios pasados. Y hoy nos toca, ¿verdad? Estuvimos hablando, quiero mencionarlos por si alguien nunca había entrado, que estudiamos la humildad, la honestidad, el arrepentimiento, la gracia y la santidad. Y hoy vamos a un tema muy bueno, todos son, ¿verdad? Pero yo digo que es algo que es bien esencial para nosotras como cristianas y es la obediencia. El tema es la obediencia, la prueba de fuego del amor. Y vamos a ver por qué esto es así. Mi parte se llama, ¿quieres ser bendecida? Es una pregunta. ¿Quieres ser bendecida? Contestación, obedece. ¿Quieres ser bendecida? Obedece. Y como siempre me gusta a mí me gusta buscar el significado de la palabra, ¿verdad? Y en el caso de la palabra obediencia, pues si nosotros lo buscamos en cualquier diccionario, vamos a ver qué quiere decir que es el cumplimiento de un mandato o una orden. Pero en sí, del hebreo, es de la palabra chama, que quiere decir escuchar, atender, escuchar y atender. O sea que, pues claro, para obedecer hay que escuchar a quien nos da el mandato, ¿verdad? Y del griego, no es que lo pronuncie, que no sé si se pronuncia así, hupakoe, que es, ¿verdad? Lo mismo, escuchar, pero también le podemos añadir sumisión, también tiene que ver con sumisión. Y si vamos a Deuteronomio, capítulo 6, para que podamos entender un poco este término del chama o chamá, no sé cómo se pronuncia en cuanto al hebreo, es en Deuteronomio 6, del 4 al 7, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Cuando dice, oye Israel, déjame admitir unas hermanitas aquí. Aquí están. Ok. Ese oye, ¿verdad? Cuando empieza el versículo 4 diciendo, oye Israel, ese es chamá, o sea, es lo mismo, prácticamente es obedece, es la palabra, podríamos decir, ¿verdad? Cuando dice, oye Israel, y dice Jehová, nuestro Dios,
Jehová uno es. Y entonces da unos mandatos. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y nos manda, ¿verdad? También a que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón y se la repitamos a nuestros hijos y hablar de ella todo el tiempo y comunicarla y enseñarla a los demás, ¿verdad? Es lo que vemos si seguimos leyendo estos versículos. Pues ese oye es la misma raíz, o sea que es como decir obedece, es lo mismo, es chamá. En el diccionario Webster dice que la obediencia es una sumisión adecuada a la autoridad, que es hacer lo que es requerido o abstenerse de lo que es prohibido. O sea, que puede ser las dos cosas, hacer lo que se te está pidiendo o abstenerte de lo que está prohibido, de lo que no se debe hacer, ¿verdad? Esa es la obediencia. Es bueno entender que Dios tiene el derecho, porque Él es Dios, a decirnos a nosotras lo que tenemos que hacer. Estamos claras con eso, ¿verdad? Dios es Dios. Y en su soberanía Él tiene el derecho a decirnos cómo Él quiere que nosotros nos comportemos, ¿verdad? Como les dije, porque Él es Dios. Ahora, nuestra responsabilidad es obedecer. Y vemos esta relación, quizás nosotros podemos ver mucho el tema de la obediencia en la relación padre-hijo, madre-hijo, ¿verdad? Cuando uno tiene hijos, uno sabe que, o cuando uno fue hijo en algún momento, pues sabe que los papás son los que mandan y los hijos obedecen lo que los papás le mandan a hacer, ¿verdad? Y esto de obedecer es algo que es bien esencial desde que uno es pequeño, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que con el tiempo, toda la vida, tenemos que lidiar con esto de la obediencia, porque siempre hay alguien más arriba de nosotros. En este caso, en nuestro, pues sabemos que Dios está sobre todas las cosas. Siempre nos debemos a alguien y siempre hay alguien que tiene control sobre nuestra vida, ¿verdad? En el caso de cuando éramos niños, pues teníamos autoridad sobre nosotros, a los padres, y teníamos que obedecerles, ¿verdad? Y sabemos que cuando no obedecíamos, nos acarreaba castigo, ¿verdad? El fuete que nos daban, o la pela, o castigo, ¿verdad? Nos quitaban cosas que nos gustaban y así. Igualmente Dios con nosotros es lo mismo, ¿verdad? Él espera de nosotros una obediencia, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Algo interesante de esto de la obediencia, ¿verdad? Que de verdad me tocó mucho es, por ejemplo, es la parte de que Dios, si usted se fija bien, en la palabra de Dios nos habla que la naturaleza, que todo lo creado por Dios obedece a Dios. Todo lo que existe, Dios le da orden y obedecen, ¿verdad? Por ejemplo, voy a entrar más a los detalles, pero quiero que vean en Lucas 8, 22 al 25, que de hecho se estudió el martes pasado en el estudio bíblico en la iglesia, dice Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. ¿Ven lo interesante que es que Dios le da órdenes a la naturaleza y la naturaleza hace lo que Dios dice? Ahí lo vemos, dice que cuando él despertó, ¿verdad? Se hizo una tempestad, cuando los discípulos le dicen, Señor, perecemos, ¿verdad? Porque dice que estaba anegado de agua toda la embarcación, dice que él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Entonces ellos mismos se maravillaban diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? O sea que la creación de Dios obedece al Señor. Si vamos a Génesis, ¿verdad? En el comienzo de la creación como tal, vemos que las cosas Dios las ordenaba y se hacían. Él daba la palabra y se creaban. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Génesis 1:24 dice,
Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. O sea, Dios dio la orden de que la tierra produjera estos seres vivientes según su género, ¿verdad? Y su especie. Y eso fue así, o sea que sí, la tierra obedeció el mandato de Dios. Pero entonces algo bien interesante, y es que sin embargo, Dios sí hace que, o sea, la naturaleza obedece lo que Dios le dice, pero Dios a nosotros como seres humanos nos dio, ¿verdad?, la capacidad de que nosotros decidiéramos si vamos a obedecer o no. La naturaleza, la creación no tienen esa opción, ellos hacen lo que Dios dice y punto, y ya, lo vemos en la palabra. Pero entonces el Señor no hace igual con nosotros. Él podría hacernos, Él podría forzarnos para que le obedeciéramos, ¿verdad? Pero Él no lo hizo así, ¿verdad? Dios nos da opción de nosotros decidir y nos da la libertad para escoger. ¿Por qué esto? Porque aquí Dios quiere un acto de amor. Porque dentro de la obediencia hay amor, tiene que haber amor cuando uno obedece. Y eso lo vamos a ver, yo no voy a entrar en esas partes porque hay unas partes que tienen las otras hermanas que va a decirse cómo es que nosotros debemos obedecer, ¿verdad? Que debe ser con un buen corazón, no obedecer porque a la brava me obligaron, ¿verdad? Dios espera una obediencia amorosa, una obediencia, ¿verdad? Que surja de un corazón alegre y que sea voluntaria, no nos quiere obligar. Él nos da unos mandatos, pero Él espera de nosotros que nosotros lo veamos a Él como Padre y al verle como Padre le obedezcamos. Porque imagínense, hermanas, cómo sería si Dios nos obligara a hacer todo? O sea, Dios, tenemos que ver, la gente a veces le gusta, para negar a Dios, le gusta decir que Dios tiene unas normas fuertes y difíciles, pero hermanos, Dios nos da libre albedrío y eso es lo hermoso de todo esto. Y también lo difícil porque nosotras tenemos que decidir el querer agradar a Dios, ¿verdad? Pero entonces, imagínense cómo sería si nosotros fuera que Dios nos impulsara a hacer todo, como si fuéramos monigotes, ¿verdad? Unos muñequitos de esos que tienen las cuerditas y se le dice, tú vas a hacer esto y lo mueves para el lado que tú quieras, pero Dios no es así. Dios nos ha dado esa libertad porque Él quiere que tengamos una relación personal con Él. Esta relación de padre e hijo en el cual hay un amor y Él es el que da las órdenes y nosotros como hijos que le amamos, obedecemos. Y eso es importante que lo podamos entender, que Dios siempre, desde que creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? El hombre en general, en el sentido general, hombre y mujer, ha querido tener una relación con el ser humano. Su propósito ha sido estar con el ser humano, ¿verdad? Nosotros nos hemos separado de él por el pecado. Comenzó con Adán y Eva, ¿verdad? Pero nosotros, la humanidad, seguimos de espaldas a Dios. Entonces, hay algo que es hermoso dentro de la obediencia y es que el resultado de la obediencia es que nos vaya bien a nosotros todos los días de nuestra vida, lo dice la palabra, ¿verdad? Que entendamos que los mandatos de Dios, las órdenes de Dios son para nuestro bien. Hermanos, igual que nosotros, cuando nosotros tenemos nuestros hijos, que queremos lo mejor para ellos. Y cuando los corregimos, ¿verdad? Si somos padres responsables, es por amor y porque queremos que ellos hagan las cosas correctamente. ¿Para qué? Para que les vayan bien. No, no es lo mismo, hermanas, para que les vaya bien, porque sabemos que si hacen las cosas mal no les va a ir bien. Sabemos que si no corregimos ciertas conductas, pues pueden salir delincuentes, pueden salir personas que causen problemas, ¿verdad? Sabemos que nuestro deseo es que nuestros hijos salgan personas de bien, personas de amor, personas de bien, hablando secularmente, ¿verdad? Claro, cristianamente queremos que sean personas de Dios, pero que el concepto es el mismo. Nosotros como padres amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, igualmente Dios con nosotros. Entonces, el obedecer a Dios nos va a dar la vida abundante que yo siempre les hablo, que estudiábamos en las mentiras, ¿verdad? Que las mujeres creen, que es que Dios quiere que vivamos una vida abundante, aún en esta tierra pecaminosa y difícil, ¿verdad? Porque estamos estamos contra la corriente, ¿verdad? Estamos viviendo, y ahora más, tiempos bien difíciles y Dios quiere que aún dentro de todo eso podamos vivir vidas abundantes, ¿verdad? O sea que la obediencia a Dios tiene una consecuencia y es la consecuencia
de que vamos a vivir una vida abundante, que todo lo que Dios nos manda es para nuestro bien siempre. Por eso ese versículo, ¿verdad? Romanos 8:28, que dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, o sea que todo nos es para bien, ¿verdad? A los que amamos a Dios, a los que le servimos, a los que le obedecemos, le podemos añadir ahí, ¿verdad? Miren en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 39 al 40, miren lo que dice ahí. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Aquí vemos que primero Él le está diciendo a su pueblo que reflexionen en que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Él es el único Dios. Y que guardemos sus estatutos y mandamientos, ¿verdad? Sabemos que esto es al pueblo del Señor, pero es lo mismo, ¿verdad? Para nosotros como creyentes, que guardemos la palabra de Dios y la obedezcamos, ¿verdad? Dice para que nos vaya bien. Dice tanto a nosotros como a nuestros hijos y prolonguemos los días sobre la tierra que Jehová nos da. ¿Por qué sobre nuestros hijos? Porque se entiende, ¿verdad? Que si nosotros el Señor nos bendice, si nosotros servimos al Señor, pues eso que el Señor nos manda se lo vamos también a enseñar a nuestros hijos y por eso nuestros hijos también reciben bendición, claro, obviamente, si sirven al Señor también. En Deuteronomio, ¿verdad? Voy a dar muchos versículos para que ustedes puedan entender, ¿verdad? El concepto este de la obediencia. Deuteronomio 11, los versículos del 13 al 15 dicen, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Bendito sea el Señor. Ahí vemos las bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Cómo el Señor va a bendecir todo lo que hagamos. Y cuando yo leí este versículo del Antiguo Testamento, me vino uno del Nuevo Testamento a la mente, que es bien conocido por todas nosotras, que es el Mateo 6:33, ¿verdad? Que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Tendríamos que leer toda la parte anterior, pero conocemos que lo que está hablando anteriormente es que si Dios cuida de los pájaros, si Dios viste tan bella las flores y cuida de toda su creación, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros, verdad? Entonces podemos ver lo mismo, que si nosotros ponemos a Dios primero, y esto quiere decir que le obedecemos a Él, pues vamos a recibir unas bendiciones en todo lo que hagamos, ¿verdad? Dice que todas las cosas serán añadidas, las cosas que, lo que necesitamos todo, Dios lo dará, pero que primeramente lo tenemos que poner a Él. Y esto incluye la obediencia a sus mandatos. Entonces Dios lo que quiere es bendecirnos. Tenemos que entender primeramente eso. Un Padre amoroso que quiere bendecirnos. Y para bendecirnos nos da unos mandatos para poder caminar en el camino que Él ha trazado para cada una de nosotras, ¿verdad? Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Obedecer esos mandatos que el Señor los ha establecido ya en su palabra. Y están claros. Eso es lo maravilloso de Dios, que Él nos da todo claro, todo. Uno puede ir a la palabra y encuentra toda contestación a cualquier pregunta y encuentra claro los mandatos que el Señor nos da. Entonces, yo quisiera que veamos también, porque quizás podamos pensar, no, pero estamos hablando mucho de obediencia, ¿verdad? De versículos del Antiguo Testamento, pero vamos a ver lo que nos dice el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Porque miren lo que dice Juan 14:23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Déjame ver que yo no haya, se me quedó esa palabrita. Ajá. El que me ama,
mi palabra guardará, o sea, me obedecerá, porque obedecerá, guardar la palabra es eso, obedecer la palabra de Dios. Y dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que ahí vemos la bendición de el rendirnos ante el Señor. Ya ahí también incluye la salvación, ¿verdad? El ser salvos, obedecer a Dios y Él hace morada en nosotros, ¿verdad? Y eso es una bendición. O sea que ahí vemos las bendiciones de la obediencia. Miren lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Bendito sea el Señor. Qué hermosa palabra. Nos llama, ¿verdad?, a que seamos hacedores, o sea, que la obedezcamos, no que solamente la escuchemos la palabra, porque sí, nosotras escuchamos la palabra todo el tiempo como creyentes, ¿verdad? En predicaciones, en estudios, en la iglesia, en todo, ¿verdad? Pero nos dice, no es escucharla nada más, es ponerla por obra, o sea, obedecer la palabra de Dios. Pero entonces nos da un ejemplo que lo que nos pasaría si fuéramos solamente oidores y no hacedores, ¿verdad? Dice, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Yo quizás me estoy viendo esta pantalla, pero al rato si me voy de aquí no me acuerdo bien cómo es la cara, ¿verdad? Tiene uno que estar mirándose continuamente en un espejo. Pues es lo mismo, es que si tú no la obedeces, tú te vas a olvidar y no vas a practicar esa palabra, pero dice que el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, o sea, que obedece la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, porque eso es lo que pasa, nosotros oímos y se nos va a olvidar, porque si no la ponemos en práctica, imagínense. Pero dice que si eres hacedor de la obra, serás bienaventurado en lo que haces. Ahí vemos la bendición. Lo vimos en el Antiguo Testamento, como Dios se lo dijo a su pueblo, y lo vemos hoy como nos lo dice a nosotros, a su nuevo pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y vemos que vamos a ser bienaventurados en todo lo que hagamos. O sea que hay una bendición en obedecer a Dios. Todos los mandatos de Dios son para nuestro bien, para que no pues, ¿verdad? Para que no tropecemos, no nos caigamos, no nos lastimemos, para no caer, hermanas. Él quiere que estemos siempre con Él firmes, ¿verdad? En lo que hacemos, en nuestro caminar con Él. O sea que si vemos en la Biblia que la palabra nos habla y nos llama a obedecer, prácticamente nos está llamando a recibir bendición, porque el obedecer a Dios nos va a resultar en una bendición a nuestra vida. Y además de nuestra vida, vemos por la palabra que esa bendición será pasada, claro, a nuestras futuras generaciones, no por magia ni nada de esto, sino porque como nosotros vamos a procurar enseñarle esto a nuestros hijos, y la palabra de Dios es poderosa y no vuelve atrás vacía, pues sabemos que Dios puede tocar a nuestros hijos también para que les sirvan a Él. O sea que es lo que Dios espera de nosotros como creyentes, es que lo que Él empezó en nosotras, esa obra, siga con nuestros hijos y de generación en generación, ¿verdad? Así que es algo que es hermoso. Entonces la autora nos dice que es el tema que me tocó a mí. ¿Quieres ser bendecida? Amén, yo quiero ser bendecida. Pues la contestación, obedece. ¿Qué tengo que hacer para ser bendecida? Obedecer a Dios. Siempre vamos a ver en la palabra de Dios que un mandato, ¿verdad?, conlleva una bendición. O sea, el obedecer los mandatos de Dios nos da como resultado una bendición. Como el desobedecer la palabra de Dios también nos va a traer una consecuencia que va a ser negativa a nuestra vida. O sea que, miren qué bonito, obedece y serás bendecida. Gloria a Dios, eso es lo que queremos, ¿verdad?
queremos ser bendecidas, entonces tenemos que obedecer a Dios. Entonces, desobedece y cosecharás maldición. No queremos, ¿verdad? Maldición. Pero entonces, como yo les dije al principio, Dios nos da a escoger el obedecer o desobedecer. Veamos lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 11 también, que habíamos tocado una parte anteriormente. Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice así: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. O sea, Dios nos pone el decidir. ¿Queremos la bendición o queremos la maldición? ¿Y cuál es la bendición? Si oyereis los mandamientos de Jehová. Y dijimos que oyereis era obedecer. Dijimos que era chama, que era oye Israel, Jehová uno es. O sea que es lo mismo. Porque el concepto es que para obedecer tenemos que estar atentas a la voz de Dios, a qué es el mandato de Dios. Por eso es que es oye. Por eso dice, si oyereis los mandamientos, pero no es oírlo de que se nos entre por un oído y salga por el otro. El oír aquí significa el que los vamos a obedecer. Entonces vamos a recibir bendición de Dios. Pero entonces dice ahí que si no los obedecemos, no los oímos, que quiere decir obedecer, no los obedecemos, entonces vamos a recibir, ¿verdad? Maldición, pero queremos bendición, así que queremos obedecer a Dios. ¿Qué queremos, verdad? Nos hacemos esa pregunta. ¿Quieres ser bendecida? Ya lo había dicho anteriormente. ¿O quieres ser maldecida? Y no es un disparate, lo busqué en el diccionario. Se dice maldecida en el caso de verbo. Si fuera sustantivo o adjetivo es maldita, pero en este caso se oye bien raro porque para mí, pues yo decía, quiere ser maldita, pero sí se usa. Pero para que aprendamos un poquito de español, es de estas cosas que el español tiene sus loqueras y sus cositas raras, y este verbo cuando lo conjugan, pues dice, quiere ser maldecida y se oye rarísimo. Pero se usa así. Se usa así. Pero yo me puse a investigar y dije, deja investigar porque se oye tan raro. ¿Quieres ser bendecida o quieres ser maldecida? Pero obviamente si hablamos de algo, si es un árbol maldito, pues ahí en ese caso que es adjetivo, pues sí es maldita o maldito. Pero una notita del saber entre medio del estudio, ¿verdad? Porque es algo rarísimo. Dice que son las loqueras. De hecho, yo busqué al buscar la conjugación decía que era de estas, no usaba la palabra loquera, pero usaba una palabra diciendo que era de esas peculiaridades que tiene el idioma español, que a veces rompe las reglas en ciertas conjugaciones, y lo sabemos, ¿verdad? Cuando estudiábamos los dolores de cabeza que nos daba el español en los verbos. Así que, ¿quieres ser bendecida o maldecida? Y no es un disparate decir maldecida. Queremos ser bendecidas, ¿verdad? Claro, eso es una pregunta. ¿Quién? Es como decirle a alguien, ¿quieres ir al cielo o al infierno? Wow, por eso es que uno no puede predicarle a la gente y decir, ya eres salvo, porque si quieres ir al cielo, ¿verdad? Tienes que llevarle el mensaje de salvación tal cual es, pero si tú le preguntas a cualquiera, yo no creo, a menos que sea alguien por bromear o porque es un ateo de eso, o no sé explicar, pero supongo que nadie le va a decir, si lo hacen es de burla, sí, me voy para el infierno para gozar y fiestar, ¿verdad? Yo lo he oído en forma de burla, ¿verdad? Porque allá voy a estar con mis amigos fiestando y bebiendo y se creen que eso es un party. Pero nadie en su sano juicio que tú le digas quieres ir al cielo o al infierno, te va a decir el infierno, ¿verdad? Te va a decir el cielo. Pues igualmente nosotras decimos, ¿quieres bendición o maldición? Yo quiero bendición. Pues claro que queremos bendición de Dios. Pero muchas veces pasa, hermanas, nos puede pasar, me puede pasar a mí, a todas, a cualquier persona, ¿verdad? Que queremos esa bendición, pero a veces no queremos la obediencia. Queremos la bendición, pero no queremos la obediencia. Si vamos en general al ser humano, es así. Sabemos que muchas personas que conocemos y no le sirven al Señor quieren la bendición de Dios, ¿verdad que sí? Nos piden, ora por mí si tienen una enfermedad o si tienen un problema económico, ora por mí. Porque sí, porque yo sé que si ustedes oran, en tu iglesia oran, qué bueno, yo veo que Dios contesta. Pero no es que ellos quieren obedecer a Dios, ellos quieren el favor de Dios y la bendición de Dios. Y nosotras como creyentes tenemos que tener cuidado en esto porque
quizás en muchos momentos no obedecemos a Dios y tenemos que ser sinceras, ¿verdad? Ahora, ¿me escuchan ahora? Se frizó, yo me caí, no sé qué pasó. Se fue la pantalla, me dejaron de ver. Se frizaba y después, Ah, porque yo dije, me ¿sabes caí qué o estaba? algo así, yo di un grito y dije, me caí, no me veo. Aquí estamos nuevamente. Sí, yo lo que, no, a mí se me fue la pantalla completa. Después tuve que abrirla acá y me apareció. Pero entonces ahí salí mute, por eso Ah. que no me oían. Pero yo estaba diciendo que si alguien me oía para que pero parece que fue eso, algo pasó con la señal. Pues vamos a seguir aquí, me quedé. Sí, que vamos a ver ejemplos en el pueblo del Señor, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que sí queremos la bendición de Dios, pero muchas veces pues no queremos obedecer a Dios o se nos hace difícil obedecer a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? En Éxodo 24 vemos un ejemplo del pueblo de Dios que en un momento, ¿verdad? Miren las palabras que dijo. Dice, Éxodo 24:7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esto fue Moisés luego de darle los 10 mandamientos al pueblo, ¿verdad? Las tablas de la ley, que sabemos que el Señor le mandó a escribir la ley a Moisés, ¿verdad? En unas tablas. Cuando Él se las da al pueblo, el pueblo dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellos hicieron un pacto con el Señor de que iban a seguir su palabra, sus mandamientos. No pasó mucho tiempo, unos días después, y este mismo pueblo que dijo que iba a hacer las cosas que Jehová ha dicho y que iban a obedecer, estaban haciendo un becerro de oro porque Moisés se tardaba de bajar del monte a los pocos días. Y yo quiero que pensemos nosotras en nuestra vida, porque muchas veces somos así. En el momento que oímos la palabra, en el momento que la leemos, wow, sí, Señor, yo en esta área tengo que obedecer. Ay, gracias, Señor. Hoy empiezo. Usted no habrá, usted no ha pasado. Ay, quizás soy yo, hermanas, no sé, pero yo la veo que se están riendo. Hoy empiezo. ¿Verdad que somos así, hermanas? Qué difícil se nos hace. Hoy empiezo. Y al ratito ya estamos otra vez. Y no estoy hablando quizás cosas gravísimas. No me malentienda, pero que tan bella que encontramos la palabra de Dios y decimos, Señor, yo quiero hacer todo eso. Un ejemplo, Señor, yo quiero la mansedumbre, ser como tú tan mansa. Y quizás al rato estamos molestas, peleando, molestándonos por cualquier cosa. Se nos olvida a los pocos minutos quizás que estuvimos orando diciendo, Señor, hazme más mansa, más calmada, ¿verdad? Ajá, sí, Rebeca, los compromisos de fin de año. Yo creo que a todas las personas le pasa eso, que dicen, este año la dieta. Siempre decimos la dieta. ¿Por qué será que siempre, bueno, las que somos gorditas, las delgadas no creo, pero las que somos gorditas siempre estamos con resoluciones o los lunes, porque si no es el año nuevo son los lunes que empezamos todo el mundo empieza las dietas los lunes. No sé por qué no puede ser un sábado. Pues hermanitas, esto es en forma jocosa, pero es la realidad. Muchas veces decimos, Señor, yo tengo que mejorar en esta área. Oímos la palabra, qué hermosa la palabra del Señor. Y pasó un ratito y estamos en lo mismo.
¿verdad? O se nos hizo difícil, ay, otra vez lo mismo. Y a veces no. Sí, se cayó otra vez. No sé si tengo problemas de... ¿Me escuchan ahora? A ver si lo puedo pasar. ¿Me escuchan nuevamente? Sí, disculpen, parece que acá hay un problema y tumba de momento. Pues mira, hermana, a veces nosotros vemos la palabra, por ejemplo, vemos el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios y decimos, wow, cómo eran de rebeldes. Wow, pero todas las maravillas que vieron del Señor y al poco tiempo estaban quejándose, renegando y estaban yéndose tras otros ídolos. Y vemos eso y decimos, wow, pero qué pueblo tan rebelde. Y muchas veces nosotras somos iguales, hermanas. Muchas veces nosotras caemos en lo mismo, en decir, sí, Señor, me comprometo, lo voy a hacer. Y somos, como dice la Biblia, oidores olvidadizos. Nos olvidamos de las promesas que le hacemos al Señor, de los compromisos con Él, de que le hemos dicho te queremos obedecer, ¿verdad? Hacemos lo mismo que el pueblo de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que quizás en un momento decimos, un momentito, Tito, se está caído como 2 veces. ¿Será la señal aquí? Estamos grabando, pero aquí estamos en vivo, así que los verán después, pero con todos estos bloopers. Ay, a las 6. A un poquito antes de las 6, como 10 minutos, sí, disculpen, hermanita. Sí, puede ser la señal, él me dice, pero nada, si nos vamos, me esperan y seguimos. Pues miren, hermanas, nosotras no somos muchas veces muy diferentes a lo que el pueblo de Dios hacía también, que se comprometía, que decía, aquí estamos, yo en mi casa serviremos al Señor, y al rato se nos olvida. Y tenemos que reflexionar en eso porque el Señor quiere de nosotras, ¿verdad? Obediencia como lo quería en su pueblo Israel también. Entonces, el pueblo de Israel, ¿verdad? Por los versículos porque pusimos muchos ejemplos del pueblo de Israel y este ejemplo en Éxodo, pues, es el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando dijo obedeceremos y a los pocos días ya estaban haciendo el becerro de oro, se olvidaron de todo. Pues ellos descubrieron algo que nosotros también lo descubrimos. Y es que nosotras se nos hace bien difícil obedecer a Dios. Podríamos decir que por nosotras mismas no podemos obedecer a Dios. De hecho, si nos vamos a la ley en el Antiguo Testamento, esta ley Dios la dio para que el mismo pueblo se diera cuenta que ellos eran incapaces de obedecer a Dios. No podían cumplir la ley. Y nosotros también, hermanos, se nos hace bien difícil obedecer a Dios. Esa es la realidad. El único que ha obedecido a la palabra de Dios, Dios mismo, ¿verdad? Es Jesucristo, el único que la pudo llevar como Dios la manda. Pero entonces hay esperanza porque Jesús vive en nosotros, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo está en nosotras, pero por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos obedecer a Dios. Por eso es que luchamos tanto con esto de la obediencia. Y el Señor demanda mucha obediencia de nosotras, ¿verdad? Pero ahora, como estamos en Cristo, podemos obedecerle con la ayuda del Espíritu Santo. Pero nosotras por nosotras mismas no lo vamos a lograr. El pueblo no lo pudo hacer. Se dio cuenta por la misma ley que le confrontaba y se daban cuenta que no la podían cumplir completamente. Pues nosotras igualmente, hermanas, solamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es bien importante que nosotros nos rindamos a Cristo todo momento y le pidamos que esa obediencia que nosotros queremos darle a Él, pues tiene que ser con Él. Es como creer en Él, ¿verdad? Dice que esa fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y que esa fe viene de Dios mismo para poder nosotros creer en Él, no viene de nosotros. O sea que todo viene de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Aún el poder obedecerle es con la fuerza de su Espíritu Santo. Miren lo que dice, que esta palabra es bien hermosa, ¿verdad? Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que aún el que Él produce el querer como el hacer, aún el obedecerle, ¿verdad? Lo produce Él en nosotros. Y tenemos que entonces estar todo el tiempo rindiéndonos a Él.
y dándonos cuenta, ¿verdad? De que día a día le decimos, Señor, ayúdanos, y al rato quizás desobedecemos y tenemos que volver, ay, Señor, otra vez, como el pueblo, ¿verdad? Así al pueblo de Dios. Ok, algo también bien triste, ¿verdad? Que vemos en el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, pero que también lo vemos hoy en día, y quiero que vean estos versículos que están bien interesantes. Y quizás lo hemos visto antes, o quizás no los hemos visto, o quizás lo hemos pasado por, ¿verdad? A mí me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Están en Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, del 30 al 33. Dice así: Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Wow, eso está terrible. Y eso lo vemos hoy en el pueblo también, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo es, ¿verdad? Esto es Ezequiel, que le dice, ellos les va a gustar escuchar la palabra que tú hablas de parte mía. Y van a anunciar, vengan, escuchen la palabra de Jehová, vengan, qué bonito se escucha, qué bonito se oye, pero no la van a obedecer. Ahí lo dice, ¿verdad? Ellos dicen que tú eres para ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, qué lindo se oye. Dice, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Lamentablemente, eso es una realidad en el día de hoy. Ustedes lo han visto, lo hemos vivido todos, ¿verdad? Que muchas personas les agrada. Qué bonita se escucha la palabra de Dios. Qué bueno que me digan que Dios es amor. Ay, que Dios me ama. Ay, que el cielo es, ay, que la vida eterna, ¿verdad? Y le gusta escuchar. Ay, vamos a tal iglesia porque ese predicador predica tan bonito y sabe mucho, que mucho conocimiento tiene ese pastor y nos habla la palabra, la predica, pero eso es como es, tal y cual es. Muchas personas les gusta escuchar. Qué lindo se oye, o escuchar el programa, me voy a conectar por YouTube o me voy a conectar por el Facebook Live, porque qué bonito hablan allí el pastor, los hermanos, los que dan los estudios, pero no quieren obedecer la palabra de Dios, no quieren pagar el precio, hermanas, porque hay que pagar un precio también por servirle al Señor y por obedecerle. Y que es lamentable y triste ver esto hoy, pero esto uno a veces piensa que esto es nuevo, pero vamos a la Biblia nos sorprende porque vemos que en el Antiguo Testamento sucedía esto. Dice Ezequiel, ellos te van a escuchar y van a decir, es malo, van a anunciar, te van a dar propaganda, vamos a escuchar a Ezequiel que viene con palabra de Dios, qué lindo habla, ay, qué elocuente, ay, tiene un tono de voz tan tremendo, pero no van a hacer nada de lo que tú dices, porque lo que tú dices es palabra de Dios. Pero entonces esto Dios se lo está diciendo a Ezequiel porque Dios iba a castigar a su pueblo por el pecado y al final le dice, pero cuando ellos viniere, ¿verdad? Porque cuando ellos no obedezcan, dice que sabrán, ¿verdad? Ellos van a tener un castigo y van a saber que hubo un profeta que les anunció la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que a veces pasa, ¿verdad? Quizás hoy en día con muchos pastores que se predica la palabra de Dios y a veces uno dice, wow, ¿a quién uno le está predicando? Porque la gente no se convierte, nadie viene a los pies del Señor. De hecho, nosotros estuvimos en un lugar anteriormente al que estamos reunidos ahora que era un lugar bien, bien duro para el evangelio, ¿verdad? Y era aquí mismo, en Aguadilla mismo. Y había mucha brujería, muchas cosas bien malas. Y uno dice, wow, pero que uno hizo allí 6 años. Pues uno estuvo 6 años allí proclamando un Cristo poderoso para que no tengan excusa delante de Dios y digan después nadie me dijo nada. Pero a veces nos vemos así. Nos vemos y usted quizás como cristiana se ve de que, ay, yo predico, yo hablo y no veo como que hay una respuesta porque las personas no quieren obedecer a Dios.
Pero eso no debe desanimarnos porque tenemos que seguir siendo atalayas. Dice, seguimos predicando porque Dios dice, ellos van a saber que hubo un profeta, que hubo personas que hablaron la palabra de Dios, ¿verdad? Y no van a tener excusa. Ok, vamos a ver, miren qué fuerte igual yo digo, este versículo es bien fuerte. Lucas 6:46. El mismo Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea que él dice, wow, quizás me lo dice a mí, Lori, pero tú me dices que yo soy tu Dios, pero ¿por qué tú no haces lo que yo digo? ¿Por qué tú no haces lo que yo te digo? ¿Por qué tú no me obedeces? Eso es fuerte, hermana, pero es la realidad. Le puse el ejemplo de nosotras como madres con los hijos, ¿verdad? Que con ese amor que uno tiene, uno espera también que el hijo tenga amor por uno y que por ese amor obedezca lo que uno le está mandando. Y que mucho duele cuando los hijos le dan candela a uno, ¿verdad? Duele en el corazón porque hay un amor. Y duele, entonces uno dice, wow, pero quizás tú le has dicho a tu hijo eso mismo, mira, yo soy tu mamá y tú no me estás respetando, tú no me estás demostrando tu amor, pues igual Dios con nosotros. Me llama Señor, Señor, me dice yo soy tu padre, pero no obedeces lo que yo te digo. Y eso es, ¿verdad? Para nosotras meditar. Miren esta palabra para que seguimos hablando, ¿verdad? De la obediencia. Hay mucho en la palabra de Dios. No acabaríamos si damos todo lo que hay, ¿verdad? Ahí mismo, porque vamos a seguirle, ¿verdad? Yo les dije Lucas 6:46. Pues vamos al 47 y al 48. Es la continuación a cuando el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Luego Él dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Luego de estas palabras, el Señor dice, todo el que viene a mí, oye mi palabra, pero mire, ahí va más allá y dice, y las hace. Recuerden que dijimos que oír era lo mismo que obedecer cuando dice en el Antiguo Testamento, oye Israel, ¿verdad? Cuando dice el que oye mis palabras es el que obedece mis palabras, pero aquí lo dice claro, oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante, a un hombre que cuando edificó su casa la edificó sobre la roca. Dice que cavó y ahondó, o sea, hizo un hoyo grandísimo y bien profundo para que esa casa quedara bien anclada. Y dice que cuando vino la inundación, no cuando venga, cuando vino, o sea, dando a entender que van a venir tormentas y van a venir dificultades. Dice que ese río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La roca que nosotros decimos que es Cristo, claro, es Cristo, es la palabra de Dios. Estaba fundada en esa palabra del Señor, porque dice ahí que el que obedece la palabra se compara, ¿verdad? A esa persona. O sea que ese fundamento es la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Luego, si vamos a entonces ahí mismo Lucas 6, el 49 dice, mas el que oyó y no hizo, ¿verdad? Aquel era el que oyó e hizo, mas el que oyó, o sea, sí, dos personas la oyeron, pero una hizo y la otra persona no hizo. El que no hizo es semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, sí escuchó la palabra de Dios, pero no obedeció la palabra de Dios. Y al no obedecer la palabra de Dios, la casa no tiene un fundamento. Nosotros como creyentes no tenemos fundamento. ¿En qué basamos entonces nuestra vida? ¿Nuestra fe en qué? Porque no estamos obedeciendo. ¿Por qué es que muchas vidas, ¿verdad? A veces nos preguntamos, y estamos hablando, ¿verdad? Entre creyentes, porque a veces aún vemos hermanos y hermanas en nuestras iglesias y nos preguntamos por qué no crecen, por qué le pasan esas cosas que le suceden y, como decimos,
no saquen el pie del plato, que es una expresión que usamos acá, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esto? Y uno los ve y alaban a Dios y cantan y aquí, ¿qué está pasando? Porque muchas veces escuchamos la palabra. Yo creo que lo más que escuchamos es palabra de Dios, nosotros como creyentes. Y hoy en día, más que nunca, yo creo que hoy es cuando más fácil se le da a las personas escuchar palabra de Dios. Porque, hermano, lo más difícil es sentarse y abrir la Biblia, pero hoy en día ya la gente no tiene ni que hacer eso porque están estos medios que tienen bendición, pero por otro lado no tienen tanta bendición porque nos ponen un poquito vagos y queremos tener la Biblia, no estoy criticando, ¿verdad? Pero a veces queremos estar muy cómodos de tener la Biblia en la computadora y tener la Biblia, y eso es bueno porque nos facilita. Pero yo creo que tenemos que siempre volver a abrir el libro y sentarnos con calma y estudiar la palabra de Dios. Pero hoy en día se da todo tan fácil y yo creo que cuando más palabras se puede escuchar, hermanos, si nos vamos al Antiguo Testamento, tenían que los profetas anunciar la palabra de Dios. Tenían también que leer los rollos de lo que escribían. Tenían que ir a lugares para escucharla, no es que la tenían, no todos sabían leer y escribir tampoco. Pero hoy en día el acceso que las personas tienen, hasta narradas, puede ir en el carro y alguien la va narrando. Lo más que oímos nosotras como creyentes, pero aún también personas que no son creyentes, es palabra de Dios, porque se oye a facilidad en todos los medios. Entonces, ¿por qué muchas personas no viven la vida abundante que el Señor ofrece? Porque oyen la palabra, pero entonces no hacen la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto es para que nosotros meditemos. Entonces, cuando vienen las tormentas en la vida, no hay fundamento. Entonces dice que nos ahogamos, ¿verdad? Dice que nos da el viento y dice que fue grande la ruina de aquella casa, ¿verdad? Conocemos mucho la palabra de Dios, conocemos, hermanas, las que llevamos, ¿verdad? Tiempo o poco tiempo, sabemos que nosotras como las que estamos aquí nos alimentamos mucho de la palabra de Dios porque en nuestra congregación se estudia mucho la palabra de Dios. Pero Dios nos quiere confrontar que si de verdad la estamos obedeciendo. Eso es nuestro reto hoy. Yo puedo hablar por nosotras que estamos aquí, que somos de la congregación, ¿verdad? Y yo sé que también allá Ana en Cabo Rojo, que sí se nos da la sana doctrina día a día y sí estamos empapadas de la palabra de Dios. La conocemos y eso es una bendición grandísima. Pero la pregunta es, ¿la estamos obedeciendo? ¿Verdaderamente estamos obedeciendo a la palabra de Dios? No hay nada que sustituya obedecer la palabra de Dios. Nada. No estoy diciendo que no sea importante orar, no estoy diciendo que no sea importante leer la palabra, pero de nada nos vale orar, leer la Biblia y conocerla, como yo les dije, si no obedecemos a Dios. Podemos cantar muchos coritos, himnos y todo, ¿y de qué nos vale si luego no obedecemos? Es más, muchas veces yo digo, tenemos que cantar con entendimiento y tener cuidado cuando cantamos, porque a veces cantamos himnos que estamos prometiéndole a Dios unas cosas. Pues mira, hermanas, yo creo que si no vamos a cumplirle, mejor no cantemos. Se oye fuerte lo que digo, no me malentiendan, pero cantar, no podemos cantar por cantar. Cuando cantamos, la misma palabra nos dice que lo hagamos con entendimiento, con inteligencia. Y si vemos, hay un himno que dice, Señor, te voy a servir y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pues si usted todavía no está muy segura, mejor cejamos la boquita y entonces cantamos otro que de verdad vayamos a cumplir, ¿verdad? Se oye gracioso y se oye así, ¿verdad? Pero es la realidad, tenemos que ser sinceras con nosotras mismas y con el Señor. De nada nos vale, hermanas, que cantemos, que aplaudamos, que mucho yo soy la más que oro, o la más que leo la Biblia, si en el fondo yo no obedezco a Dios. Y hay personas que quizás podemos estar en este error, de conocer mucho, de saber mucho, de orar, de todo, pero en el momento de obedecer a Dios, lo dañamos. En el momento de verdaderamente, porque va a llegar momentos de que para obedecer a Dios se van a poner las cosas difíciles, hermanas. Ustedes me entienden, ¿verdad? Cuando usted decide obedecer a Dios, a veces se va a llevar en contra a su familia, gente que usted ama, gente que está cercana. Hoy en día, con tanta postura en contra de Dios, y usted tiene que pararse firme, ¿verdad? La hermana Marcha recientemente nos testificaba de cómo en el trabajo las cosas se han ido apretando, con toda la libertad que hoy hay de esto del género y todas estas cosas. Usted tiene como cristiana que
tener unas posturas en el Señor, en obediencia a Dios, que les va a costar, porque les va a traer quizás enemistades, o les va a traer que las personas les rechacen o le confronten o se burlen, y que quizás se nos hace bien difícil porque quizás estás en un grupo donde todo el mundo cree de una forma y tú crees por la palabra de Dios. Entonces son momentos que nosotros tenemos que, ¿verdad? Que no van a ser fáciles, pero el Señor va a probar esa obediencia en nosotras, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos vale que tanto me conozco con lo que la palabra dice, que es incorrecto delante de Dios, pero el momento que me toca, ¿verdad? Defender esa palabra, defender, ¿verdad? La obra del Señor, el Señor no hay que defenderlo, ¿verdad? Pero defender, ¿verdad? La palabra, proclamarla, vamos a decir. Entonces no me atrevo a proclamarla porque se pueden ofender, ¿verdad? Es un reto que Dios nos pone, obedecerle, porque no, muchas veces no va a ser fácil. Pero si vamos a la Biblia y a lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que tener esa seguridad de que dice que si obedecemos la palabra de Dios vamos a tener bendición, que seremos bendecidas en lo que hagamos. Lo dice claro, que todo va a ser bendito. Todo lo que hagamos con nuestras manos, ¿verdad? Al pueblo de Dios le decía en sus cosechas, en sus tierras. Igual nosotros hoy en día nos va a bendecir y prosperar. Y no necesariamente te estoy hablando de dinero, estoy hablando en la vida abundante, la vida de honor, de honra delante del Señor. Y que los demás pueden ver al Señor en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando vienen esos momentos difíciles de obedecer, tenemos que decir, sí, Señor, te voy a obedecer, aunque me cueste, porque sé que en el fondo voy a ser bendecida, porque te estoy obedeciendo. Y más que eso, no debemos tener temor porque el Señor está con nosotros y Él nos va a defender en esos momentos en que tenemos que tomar esas decisiones, ¿verdad? Si vamos, con esto voy a terminar para entonces darle la parte a la hermana Rosana. Si vamos, yo no voy a leer todo porque esta es una porción larga, pero se las voy a dar de asignación y las que escucharon el audio lo van a recordar y lo pueden volver a oír. Y esto está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, es lo único que yo voy a leer, pero voy a hacer, ¿verdad?, una explicación de esto. El versículo 22 del capítulo 15 de Primera de Samuel dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que cantar coritos, hermanas. El obedecer es mejor que estar orando todo el tiempo. No estoy diciendo que no oremos, que estar estudiando la palabra. Dice que el obedecer es mejor. Claro, tenemos que estudiar la palabra para poder obedecer a Dios. Tenemos que conocerla, ¿verdad? Pero me entiende lo que le quiero decir. De nada vale leer la palabra si no la vamos a obedecer, porque podemos estudiarla. Hermanas, hay personas que son ateas que se conocen la palabra bien y no sirven al Señor. Tenemos que tener cuidado que nosotras como creyentes no caigamos en esto. Me conozco la palabra, pero al momento de obedecerla no la obedece, porque ahí dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No importa lo que hagamos, no importa los ministerios, hermana, que usted tenga, que yo tenga. Yo lo estoy haciendo para el Señor. Sea lo que sea, si no obedecemos a Dios, dice que el Señor no mira eso, lo que mira es la obediencia. Este versículo es de un pasaje en la palabra cuando el rey Saúl, en una ocasión el Señor le había dicho que fuera a destruir a los amalecitas. Y le dijo, destrúyalos a todos, no dejes nada, pero nada de nada. Y cuando él regresó, se trajo al rey, Agag me parece que era el nombre, se trae al rey y se trae unos animales. Entonces, cuando Samuel lo ve y él le dice, de hecho, no traje los versículos porque verdaderamente iba a ser más extenso y quiero darle la parte a mis hermanas también. Pero él está tan engañado que él dice, sí, yo obedecí al Señor, pero él trajo eso, él decía, ¿qué son esos ruidos de animales que yo escucho? Estoy parafraseando, ¿verdad? Eso es lo que Samuel le dice. Y él dice, no, eso fue que el pueblo lo escogió para darlo en ofrenda al Señor. O sea, lo que decimos acá en Puerto Rico, se curó en salud, dijo como que, ay, no,
No, eso es para sacrificárselo al Señor. Yo obedecí al Señor, exterminé, pero trajo al rey, lo trajo, ¿verdad? Lo agarraron y lo trajeron, pero Dios había dicho que mataran todo, todo. Esa era la orden de Dios. Entonces, aquí es que Samuel le dice, entonces ciertamente el obedecer es mejor, ¿verdad? Porque si dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezcan las palabras de Jehová? ¿Qué es lo que mira Dios? ¿Qué es lo que mira Dios? Tú le vas a llenar los ojos a Dios porque entonces, pues tú, en otras palabras, es como si Saúl era más bueno que Dios, porque pues Dios le dijo, extermínalos todos, pero Saúl era tan bueno que trató de perdonar algunas de las cositas, pero él quería esos animalitos para sacrificárselos al Señor. ¿Pero qué quería el Señor? ¿Que le sacrificaran los animales o que obedecieran su palabra? ¿Qué quiere de nosotros? Por eso es que tenemos que ver dónde estamos, hermanas. Cuando estudiamos todo esto que nos lleva la palabra en la búsqueda de Dios, porque recuerden que no nos queremos salir del tema principal, que es que estamos en busca de Dios y que queremos un avivamiento en nuestra vida y que ese avivamiento contagie a otros para que sea un avivamiento en la iglesia también. Pero todo eso requiere, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente, la humillación, la honestidad, la santidad, ¿verdad? Los temas anteriores que yo les mencioné al principio, que hemos estado estudiando, requiere de nosotros, que estaba bien al principio, el arrepentimiento, se recuerdan, la gracia, todo eso, y nos faltan unos temas más. Hoy que hablamos de la obediencia, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Yo creo que es algo de lo más esencial en la vida del creyente, el obedecer a Dios, para que podamos ser bendecidos, como dice la palabra de Dios. Un pastor ya es fallecido, ¿verdad? Él murió en 1960 y algo. Lo hace referencia a Nancy, ¿verdad? En el estudio. Se llama Aiden Wilson Tozer. Dijo, el avivamiento vendrá cuando la oración ya no se utilice como sustituto de la obediencia. El avivamiento vendrá cuando la oración ya no se utilice como sustituto de la obediencia. No hay sustituto para la obediencia. Y vuelvo y digo, no me malentiendan. Yo sé que la autora no quiso decir, ni quiero decir yo tampoco, que es que no vamos a orar ni no vamos a estudiar la palabra. Pero vuelvo y digo, de nada vale que oremos y que cantemos y que estudiemos, nos conozcamos la Biblia de rabo a cabo, si no hay obediencia. Porque yo creo que, ¿saben el tema, verdad? Que dice que la obediencia es la prueba de fe del amor, espérate, estoy mal. La prueba de fuego del amor. Y dijimos claramente que porque el Señor no nos obliga a obedecerle como lo hace con la naturaleza, porque Él quiere que nosotros le demostremos nuestro amor hacia Él. Y ese amor hacia Él lo demostramos con la obediencia. Amén, hermanas. Qué hermoso este pasaje y nos confronta, ¿verdad? Porque nos confronta de que sí tenemos, de que muchas veces somos como el pueblo de Israel. A veces somos locas señalando, ay, cómo eran de tercos y rebeldes, y muchas veces nosotras somos así también. Pero sabemos que tenemos el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que nos ayuda día a día. Que ese sea nuestro, ¿verdad? Casi no se escucha. ¿Quién no me escucha? Marcha. Ah, no sé si estoy hablando más bajito o qué. Las demás hermanas, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿No serás tu Marcha o mejor o ya? ¿O será tu celular? Ay, qué pena. Pues no sé. Pues hermanitas, qué bendición. Ahora yo voy a dejarlas con mi hermana Rosana para que nos siga hablando de la obediencia. Amén. Pues yo creo que este tema se llama obediencia en acción. Se parece bastante a lo que tú has estado hablando, porque para obedecer tenemos que actuar. No basta con tener el conocimiento, sino que tenemos que actuar sobre lo que sabemos. Ella comienza, la autora, perdón, dice que la obediencia combina las actitudes internas del corazón con las acciones externas. La actitud de nuestro corazón tiene que ser una actitud de sumisión a la palabra de Dios. Y tenemos también que estar seguras que estamos escuchando la voz del Señor, porque muchas veces podemos estar escuchándonos a nosotras mismas.
esto lo estoy pensando yo ahora, ¿verdad? Porque para obedecer, como tú dices, Lorian, hay que escuchar al Señor. Y si no estamos escuchándolo a Él, pues no vamos a obedecer como Él quiere. Así que tenemos que estar bien claras que estamos en la palabra escuchando lo que el Señor nos está diciendo. No se trata solamente de que nosotros tengamos el corazón dispuesto para obedecer. Se trata de que en cada uno de nuestros días, en cada segundo, y esto lo estoy diciendo sabiendo que todo esto que yo digo me aplica a mí primero, tenemos que darnos cuenta de que cada momento que vivimos es una oportunidad para obedecer al Señor, haciendo lo que sea, estando en la casa, estando en el trabajo, con los niños, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con lo que sea. Y tenemos que darnos cuenta, como dice en Proverbios 3, del 5 al 7, que yo creo que yo lo había mencionado ya también en la vez anterior que nos reunimos, porque siempre está en mi mente. Déjame buscarlo. Proverbios 3. Del 5 al 7 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Por lo tanto, si reconocemos al Señor, se nos va a hacer más fácil actuar obedeciéndole, porque sabemos que Él nos está viendo, que nos está oyendo, que está con nosotros y Él quiere que lo obedezcamos. Además de que nos ha dado su Espíritu Santo para darnos el poder para obedecer. Ella cuenta de que ella estaba en una de sus reuniones, ella mencionó que algo sobre una bandera blanca que la ondeaba en señal de sumisión. Entonces una dama de la iglesia parece que se fue con eso en su mente a su casa y cogió un pañuelo de su esposo y cada vez que se sentaba en la silla a leer la Biblia, cogía el pañuelo y lo ondeaba en el aire en señal de sumisión a lo que la palabra del Señor le dijera. Y nosotros tenemos que ser así, con lo que el Señor nos hable, saber que es para nuestro bien, como Lorian estaba mencionando. Todos los mandamientos del Señor son para nuestra bendición. Sus mandamientos no son gravosos, como dice en Juan 15, en Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que no nos causa pesar obedecerlo, porque sabemos que es para nuestra bendición. Algo que me gustó mucho de lo que escuché fue algo que ella mencionó sobre un mensaje que ella escuchó de un predicador, que no recuerdo ahora el nombre. En ese mensaje él decía que todos los mandamientos de Dios están fundados sobre una promesa. Y si nosotros podemos darnos cuenta de eso, podemos obedecer los mandamientos porque confiamos en la promesa que el Señor tiene para nosotros. O sea que tenemos fe y obedecemos porque confiamos. Y conocer la promesa del Señor nos da confianza para obedecer. Cada vez que desobedecemos es porque no estamos confiando en el Señor o no estamos reconociendo la promesa que Él nos hace. Hay un pasaje en Hebreos 10:35. Estoy buscándolo. Hebreos 10:35. Dice, no es 35, déjame ver. Sí. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y después el 37, porque él está hablando aquí, advertencia sobre al que peca deliberadamente. Entonces, termina diciendo eso y dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El Señor quiere nuestra obediencia y Él quiere que nosotros hagamos lo que sentimos en nuestro corazón para obedecerle, no que se quede en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que lo pongamos en acción. Entonces, ella nos dice, ¿verdad? Termina como dándonos una lista de los mandamientos que hay, de algunos mandamientos que hay en el Nuevo Testamento, pero son cosas que nosotros conocemos. No mentirás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas, no codiciar a los bienes ajenos, ayudar a los necesitados. Todas esas cosas nosotros las sabemos, pero tenemos que ponerlas en práctica, ¿verdad? Cuando surge el momento, tenemos que poner la acción en nuestro conocimiento, porque el conocimiento sin acción no nos sirve para nada. Así que yo creo que básicamente, aparte de todo lo que ya tú dijiste, Lorian, esto completa con esta segunda parte, y ella nos deja también con la parábola de los dos hijos que se encuentra en Mateo 21. Se cuenta de los dos hijos que el padre les dijo que fueran a trabajar en la viña. Y uno de ellos no quiso ir y le dijo que no iba. Y el otro le dijo que iba, pero no fue. Entonces pregunta, ¿cuál de los dos obedeció? Pues obviamente uno se arrepintió, porque dice, se arrepintió y fue. Ese fue el que hizo la voluntad de Dios. Aunque el otro dijo que iba, no lo hizo. Y este que dijo que no, se arrepintió y fue. Quiere decir que él unió esa disposición de su corazón, esa actitud de su corazón, la unió con la acción. Y eso es igual a obediencia. Y esa es la obediencia que el Señor quiere de nosotros. Así que con esta parte ya terminó. Qué hermoso eso, ¿verdad? A mí me gusta también que yo haya apuntado aquí de cuando escuché la parte esa que te tocó a ti, cuando ella dice, es que ella a veces da como, la enseñan hablando al principio y es parte de lo que ella habla después, pero dan como un cortecito primero y me gusta porque ella dice que no solo es que estés dispuesta a obedecer los mandamientos, es que estés dispuesta a obedecer y realmente obedezcas, no solamente estar dispuesta, ¿verdad? Que es lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Que no simplemente es decir, lo haré, es hacerlo. Y es interesante, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, sí, Señor, yo lo voy a hacer, Señor, te obedeceré, pero después, en el momento ¿verdad? Viene el momento de obedecer, lo estamos haciendo, ¿no? ¿Verdad? Y eso es bien, bien hermoso. Gracias, de verdad. Gracias por tu parte. Hermanita, ¿sabes que también si alguna quiere comentar algo o tiene alguna pregunta, pues puede alzar su mano y nos dice y abrimos micrófono. Vamos entonces a dejar a la hermana Marcha con nosotros, con nosotras. Dios les bendiga. Amén. A mí me tocó la parte que dice seguridad en la obediencia. Y yo leí la transcripción, pero siempre cuando hablo de la obediencia, siempre lo que retumba en mi mente es el verso que leyó Lorian, que es con lo de Saúl. Porque yo creo que eso fue yo digo, uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia, a pesar de que es el Antiguo Testamento, del precio tan alto que se paga por no obedecer al Señor. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención de ese texto, de ese pasaje bíblico, es que el Señor le dice a través del profeta a Saúl, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Ella comienza, la escritora del libro,
definiendo lo que es la obediencia y la divide en 3 partes. Hacer exactamente lo que me piden que yo haga, cuando se me pide que lo haga y con la actitud correcta del corazón. Una persona que no obedece está en rebelión. Y el Señor compara la rebelión con la hechicería. Y el Señor, con la hechicería, es una de las cosas que más el Señor aborrece. De hecho, el Señor mandó exterminar pueblos enteros solamente por la hechicería. Saúl, mucha gente duda de la salvación del rey Saúl, porque lo último que Saúl hizo en su vida fue consultar a una divina, a una pitonisa, a una bruja. O sea que hay un problema bien serio con esto de no obedecer. En la transcripción de la lectura habla de cuando Jesús sanó el siervo del centurión, que esto está en Mateo 8, del 5 al 8. Dice, cuando Jesús entró en Capernaum, un centurión, que es un soldado romano que era responsable de 10 soldados, se acercó a él suplicándole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y le dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. La descripción de la obediencia está en el versículo 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene. Y mi siervo, haz esto y lo hace. Jesús se maravilló porque vinculó la obediencia a un entendimiento de autoridad. Para tú obedecer, tú tienes que reconocer que la persona que te manda a hacer algo es más grande que tú. Y eso es, yo diría, que una de las cosas más difíciles para el ser humano. Reconocer que hay alguien que es más grande que tú. Que hay una persona que va sobre ti, porque desde que uno nace, la cultura, la gente, los maestros, todo, te va adoctrinando de que tú no eres mejor que nadie, pero nadie es mejor que tú. Y ya ahí tienes un problema. El ser humano desde la creación se rebela contra la autoridad porque se rebeló contra la autoridad de Dios. Dios le dijo, de todo puedes comer menos de este. Y tras ese se fueron. O sea, abierta rebelión a lo que el Señor pidió. Y lo que no hemos entendido es que en obedecer hay una seguridad. Vamos a desglosar la obediencia por parte. Dice, hacer exactamente lo que me dicen que haga. Completamente y absolutamente. Obediencia exacta. Necesitamos aprender en detalle, obedecer al pie de la letra lo que Dios dijo. Cada detalle que Dios nos da en sus mandamientos es importante. Tenemos un ejemplo, Noé y el arca. El Señor le dijo a Noé, vas a hacer el arca de y esta manera, estas son las medidas, son los materiales. Yo no lo había visto nunca de esta manera, pero leyéndole la lectura y oyendo lo que la autora dice, es una realidad. ¿Qué revolú se le hubiera formado a Noé si Noé hubiera dicho, ese árbol no me gusta, esa madera no me gusta? Ay, Señor, pero ¿por qué yo no lo hago más chiquito? Pues mira, ¿saben qué? No sé, Dios hubiera tenido que hacer una creación nueva porque ninguno hubiéramos estado aquí, porque se hubieran ahogado toditos. No hubiera animales, no hubiera habido gente, el Señor hubiera tenido que hacer una creación nueva, porque Dios le dio las especificaciones exactas y el arca ofreció la seguridad que Dios quería. Otra cosa es que tenemos que vincular la obediencia con el amor. La gente no lo ve así. Si yo amo a alguien, yo quiero agradarle. Yo quiero hacer las cosas como esa persona quiere. Eso va vinculado. Perdón. El amor obedece con exactitud. El amor obedece hasta el final. El amor dice, Dios, yo te amo tanto que quiero obedecer todo lo que tú me has ordenado. Si obedeces cuando se te pide que lo haga, es en el momento. La obediencia al instante es una protección contra una desobediencia mayor a lo largo del camino. Porque las desobediencias muy pocas veces empiezan en una cosa bien grande. Uno empieza como a doblar las reglas, de poquito a poquito. Hizo un poquito, me salió, pues vamos al próximo. A la larga, uno comete la desobediencia bien grande porque ya no se acostumbró y ya uno no le teme ni a las consecuencias. Dice que con la actitud correcta del corazón, sin murmurar, en buen puertorriqueño, sin refunfuñar, como nos dice Pablo en Filipenses, hacer todo sin murmuración. Tenemos que tener la actitud correcta en el corazón. Entender
que la obediencia retardada, que se tarde, es desobediencia. Cuando el Señor pide algo, Él sabe por qué. El Señor no pide las cosas por capricho. El Señor no pide las cosas porque le da la gana. Lo puede hacer, es Dios. Y tenemos que entender eso también. Pero el Señor siempre tiene una razón. Lo que pasa es que tampoco el Señor está obligado a decirte a ti en el momento el por qué Él te pide algo. A veces el Señor nos pide algo y no entendemos de inmediato por qué. El Señor te dice, no hagas, no vaya, no hable, no deje. A mí me ha pasado muchas veces en el lugar donde yo trabajo, llegan miles de conversaciones al día entre compañeros de trabajo, más en este tiempo, y por el lugar en que yo estoy, y muchas veces yo he sentido el freno del Señor en mi corazón. Levántate y vete, o cállate, he escuchado un cállate, y todavía no he abierto la boca, pero ya la conversación va a mitad del cerebro. Tal vez lo que yo voy a decir no es pecado, pero no conviene. A la larga yo me entero, porque se formó un revolú, porque se salió de proporción, porque la gente no entendió el por qué el Señor me dice, no haga, porque el Señor me dice, no vaya, porque el Señor lo que quiere es protegernos. Pero el Señor no está obligado a decirte, mira, no te metas aquí, ¿por qué? Porque te vas a virar un pie. No, no vayas. El Señor dice, tú sientes el freno, el Señor te dice, no vayas, no hagas. Porque el Señor sabe por qué, y Él lo sabe todo, y Él sabe lo más que nos conviene. Como dije primero, el concepto de la obediencia está vinculado con las relaciones. La obediencia fluye de una relación personal con Dios, motivado con el amor. Eso nos pasa a nosotros con nuestros esposos, nos pasa con nuestros padres, nos pasa con nuestros amigos. Un amigo te dice a ti, mira, no hagas tal cosa. Si tú tienes una buena relación con ese amigo, casi siempre tú quieres agradarlo, tú quieres que esa relación se mantenga. Pues tú tiendes a hacer lo que esa persona te pide. Al obedecer a Dios, demostramos que tenemos una relación con Dios, demostramos que Él es nuestro Padre, demostramos que tenemos una fe genuina, que verdaderamente hemos nacido de nuevo dentro de la familia de Dios. Cuando lo obedecemos, confiamos en su palabra, en que Él sabe lo mejor para nosotros. O sea, no hay otra manera de hacerlo. La obediencia es fruto del amor. Porque tú obedeces a la persona que tú amas. De otro modo, uno dice, pues, pero yo obedezco a mi jefe y tal vez yo no amo a mi jefe. Pues ya ahí la actitud es diferente, porque ya no es una actitud correcta del corazón, ya es una remuneración económica, ya es una necesidad, si no obedezco al jefe me votan, pero a Dios se hace por amor. El que es obediente demuestra que ha nacido de nuevo y que es hijo de Dios, como dice Juan 14:15. La obediencia trae bendición, hay una seguridad. Si nos vamos a Deuteronomio, es una lista extensa de lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, si tú haces esto, si tú haces esto, si tú haces esto, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar esto, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a engrandecer. Pero también el capítulo sigue, pero si no me obedeces, voy a traer todas las cosas que el Señor trajo. Muchas veces nosotros, el pueblo de Israel es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia. La Biblia me dice a mí que, y yo lo tomo literal, que todo el que bendice al pueblo de Israel, el Señor lo bendice. Todo el que lo maldice, el Señor lo maldice. El pueblo de Israel era la niña de los ojos del Señor, todavía lo es. Esa gente donde caen prosperan. Aún no aceptando a Jesús como Salvador, donde caiga un israelita, de verdad que le va bien, el Señor los prospera. Si esos ellos que son su pueblo amado, ¿qué quedará para uno? Que uno es la jama injertada. Que eso de que hay que ser obediente al Señor. Hay una seguridad, porque si tú eres obediente al Señor, tú sabes que cuando tú estás en problema, el Señor te va a respaldar. Tal vez no te va a librar, tal vez va a estar contigo en el proceso, pero va a estar contigo. Y hay mucha más libertad. Es como los niños, los hijos de uno, ¿verdad? Si los hijos de uno quieren algo de uno y saben que se han portado bien, pues se le hace mucho más fácil a él decir, mami, tú me compras esto, mami, tú me dejas ir aquí, mami, tú me dejas ir allá, mami, tú me... Pero si el muchacho sabe que está en la cuerda floja, pues no se va a atrever. No va a tener esa seguridad de venir. Aunque los muchachos de hoy en día se te van te jodan la vuelta, pero no van a estar tan seguros. O sea, el Señor ha prometido bendecir al que lo obedece. Y fue como dijo Lorian de los cánticos.
y de las cosas. Hay una parte en la Biblia que dice que no te apresures, en hacer promesas, que no te apresures en decir las cosas, porque el Señor nos toma la palabra. A veces uno cree que no, pero sí, el Señor nos toma la palabra. Y el Señor siempre mide la obediencia en nosotros. El Señor ha prometido estar, pero tenemos que ser hijos obedientes, porque de otro modo la bendición del Señor no va a estar en nosotros. Y lo vamos a ver en nuestras vidas. Cosa tan sencilla, qué fácil se nos hizo, digo, ¿verdad? Vamos a decir, al 90% de la gente en Puerto Rico no salga. Todo el mundo se guardó en la casa. Ponte la mascarilla, todo el mundo se puso la mascarilla. Mira, el tiempo como cantar con guantes, todo el mundo se puso los guantes. Mira, no vayas aquí, no vayas allá, no vayas acá, no vayas acá. La gente lo hace. Pero el Señor te pide algo tan sencillo como habla conmigo, lee mi palabra, mira, obedéceme, no te metas aquí, no te metas allá, mira, esto no lo hagas, apártate de esto. Y eso trae, sabiendo uno, con el intelecto de uno, que eso va a traer bendición a nuestra vida, y se nos hace tan difícil. Sin embargo, para cualquier otra persona nos pide cualquier cosa y uno sin pensarlo se va, ¡boom! Y el Señor mide eso también, porque es que el Señor es merecedor de todo. Cuando tú obedeces al Señor, tú reconoces la autoridad del Señor. El ser humano, digo, por eso que estamos donde estamos y por eso que el Señor Jesús tuvo que venir a morir a la cruz, porque el ser humano de entrada es desobediente, es rebelde, quiere hacer lo que le da la gana. Y podemos estar en un grupo de 10 y ver esos 10 que se fueron por un puente J y se fueron por el abismo, y siempre está el número 10 que no se fue, pero tal vez si yo cojo por la orilla no me caigo, porque es que nos gusta la desobediencia, o sea, es algo, yo digo, algo innato, es natural esa caída, pero cuando nos disponemos de verdad a decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Por mi propia fuerza yo no puedo, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la habilidad, pero yo quiero obedecerte, y verdaderamente nos disponemos, vamos a estar seguros en sus manos y el Señor nos va a dar la forma de obedecerle, porque fallar vamos a fallar siempre, y siempre va a haber algo en que vamos a desobedecer al Señor, pero no es a conciencia, como también dice Filipenses, que en estos días pues le da un poquito más dura a Filipenses, y Filipenses también nos dice que el Señor pone el querer como el hacer, de que si nuestro corazón está dispuesta, como dice la autora, una actitud correcta, el Señor nos ayuda a obedecerle, y estamos seguros, podemos ir ante su presencia con libertad, porque hijos somos hijos del Señor. Después que lo aceptamos, somos hijos del Señor. Pero como dije, es mucho más fácil un hijo obediente pedirle a su Padre Celestial o a su Padre terrenal que un hijo que sabe que, pues, que el papá le va a dar lo que le pide, pero la reprimenda va a venir primero. El Señor quiere que seamos obedientes y hay mucho fruto en la obediencia. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el Señor bendice al obediente. Yo estaba leyendo Filipenses, ¿verdad? Aunque el texto que me tocó no habla de Filipenses, pero habla en Filipenses 2 de cómo el Señor se despojó a sí mismo y cómo Jesús fue obediente. Jesús no tenía, o sea, dejó todo, fue obediente en todo. Se humilló hasta lo último, hasta muerte de cruz. Él pudo haberle dicho al Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué hacerlo. Él fue obediente. Como él fue obediente, hizo todo lo que su padre le pidió, pues es el ejemplo para nosotros ser obedientes. Y como yo escuché una vez era una dama, estaba llevando un estudio y yo lo escuché. Ella dijo, Jesús dijo, yo solamente puedo hacer la voluntad de mi Padre. O sea, si Jesús dijo que él solamente podía hacer la voluntad de su Padre, ¿de dónde saca el humano que puede hacer lo que le viene en gana? O sea, Jesús dijo, Jesús, solamente puedo hacer lo que mi Padre me dice, pero el humano quiere hacer lo que le viene en gana. O sea, el humano se le hace muy difícil ser obediente, pero si entendiéramos la bendición que hay en obedecer al Señor, lo haríamos con gozo y con alegría, porque algo yo he aprendido en el camino, el Señor paga bien. El Señor paga bien. Y no es que el Señor te dé una casa, si el Señor te da una casa, si el Señor te da un carro, si el Señor te da trabajo, si el Señor te prospera en lo material, muy bueno. Pero a nivel espiritual,
el Señor paga bien. El Señor paga bien al que lo obedece. Así que, pues, hasta aquí esta parte y que el Señor le bendiga. Aquí estamos, es que estaba mute. Estoy buscando un versículo porque estabas hablando de eso, de cuando pedimos también, es que como eran tantos, déjame buscarlo rapidito aquí en el celular. Es que es Primera de Juan. Se los leo ahora. Primera de Juan. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea que aún la oración, que lo que estaba hablando Marcha también, ¿verdad? Recibimos de Dios, pero porque nosotros le obedecemos a él, ¿verdad? Obviamente según su voluntad, pero recibimos cuando somos hijos de él y le obedecemos, ¿verdad? Porque como decía Marcha, que uno, si uno obedeciera al Señor, ¿cómo se va a atrever a ir a pedirle algo? Pero somos así, le pedimos como quiera, ¿verdad? Pero ahí dice que recibimos cuando hacemos las cosas que son agradables delante de él, cuando obedecemos sus mandamientos. Me gustó mucho porque esa parte cuando lo que Marcha explicó de que la autora decía de las 3 partes, ¿verdad? Que es hacer exactamente lo que se le pide, ¿verdad? Que cuando vemos el ejemplo de Saúl, él no hizo exactamente lo que Dios le pidió, él lo hizo a medias, pero él pensaba que con eso bastaba, ¿verdad? Él hizo a su manera. Y eso, o sea, él no hizo lo que Dios le pidió exactamente. Entonces, hacerlo en el momento cuando Dios lo pide y con la actitud correcta, tiene que haber una actitud, no podemos obedecer a Dios de mala gana, porque lo voy a obedecer. Ay, no, lo voy a hacer porque me lo estás pidiendo, Señor. Yo he visto gente pelear con Dios. ¿Usted ha visto gente que pelea con Dios? Yo conozco personas que son creyentes, no estoy diciendo que no lo sean, pero tienen la creencia esta de como que le tienen que exigir a Dios y como que Dios se debe a mí y me tiene que responder como yo le digo y las cosas, ¿verdad? También la mentalidad hoy en día de declarar y todo es esto mismo también. Pero sabemos que hay mucha gente que está en ese rol, pero hay mucha gente también que lo hace por ignorancia, porque es lo que han aprendido y es lo que le han enseñado. Pero está esta actitud de que tú me tienes que responder, tú me tienes que como que dar cuenta, Señor, de lo que tú haces. Tú no puedes hacer esto conmigo y cositas así como que pelean con el Señor. Algo que me gustó que Marcha dijo también es que cuando nosotros obedecemos es porque sabemos que esa persona que le obedecemos es porque está por encima de nosotros, ¿verdad? En el caso nuestro, pues es Dios. Por eso cuando dice, oye Israel, Jehová, tu Dios uno es, solamente Dios es Dios. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios en nuestra vida, por eso es que le obedecemos, porque Él es Dios, Él está sobre nosotros, ¿verdad? Y cuando vimos ¿se acuerdan las definiciones al principio que dijimos que del hebreo era escuchar, era chama o chamá, como se diga? Cuando dice oye Israel es que obedece Israel, es obedecer, es la misma raíz, ¿verdad? Y cuando vimos en el griego que es upakoe, que dijimos que también es sumisión, y ahí viene lo que se estaba hablando, cuando tú ves a Dios como que Él es tu autoridad, pues tú te sometes a Dios. Entonces tiene que ver mucho con la sumisión, cuando, por ejemplo, vemos en la palabra que aún el Señor mismo nos habla y nos manda a que obedezcamos las autoridades terrenales. Entonces, a mí me viene a la mente cuando a veces vemos personas que no se someten a las autoridades puestas y establecidas por Dios. Y estoy hablando de personas que se llaman creyentes. Y a veces yo me pongo a pensar, wow, pero si verdaderamente no se someten, por ejemplo, a las autoridades, o por ejemplo, si es un hijo, no se someten a los padres, ¿cómo entonces después se van a someter a Dios? ¿Has visto personas así? ¿Has visto personas que no se someten como que uno dice, ese no puede tener jefe porque no se va a someter a nadie? Como que no se deben a nadie. Pues entonces uno se pone a pensar, ¿y cómo como cristianos van entonces a obedecer a Dios? Si no pueden ver por encima a otras personas. Ajá, sí, Rosana. Estás diciendo eso y estoy pensando que en la palabra dice que el Señor no hace acepción de personas.
pero estoy viendo desde el punto de vista que a veces nosotros, como somos nosotros, pues como que suavizamos lo que hacemos o lo que no hacemos, ¿verdad? Entonces, no somos más fuertes con las demás personas que con nosotros mismos. O sea, como que juzgamos lo que otro hace, pero nosotros a lo mejor hacemos lo mismo. Hasta en la palabra lo dice, que ustedes dicen que no lo hagan, pero ustedes mismos lo hacen, a los fariseos. Que tenemos que ser bien cuidadosas de que en la obediencia tenemos que darnos cuenta de que el Señor nos está mirando a todos por igual y que no importa que yo sea yo, tengo que obedecer como el Señor quiere. Amén. Entonces, esto también que estaba pensando de la sumisión es importante porque tenemos que pensar nosotros, por ejemplo, siempre va a haber alguien sobre nosotros, ¿verdad? Aún en la tierra, ¿verdad? Dios mismo nos manda, pues, como ustedes cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Nos sometíamos a los maestros y respetábamos, vamos a poner el respeto entonces como palabra a los maestros, pero cuando uno ve esa persona que es como lo que decía Marcha, rebelde, que siempre está en contra del que está por encima de él, en contra, por ejemplo, si fuera el maestro, la autoridad, el policía, el gobernador, ¿verdad? Porque esas personas son puestas por Dios y se merecen un respeto y obediencia a las leyes puestas también por ellos, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Eso lo hemos visto muchas veces. Pero a mí me sorprende, y tenemos que tener cuidado, no caigamos en esto, que a veces yo veo cristianos que no se someten a veces no se someten al pastor. No estoy diciendo, ¿verdad? El pastor es un hombre, pero es una autoridad que Dios puso. O el maestro de escuela bíblica, ¿verdad? Son autoridades que uno debe respetar y debe seguir el consejo de ellos. Y entonces a veces vemos esas personas que no se someten a esas autoridades puestas por Dios. Entonces uno piensa, ¿y cómo son cristianos y cómo se van a someter entonces al Señor? ¿Verdad? Tienen que mejorar en esa parte. Tenemos, ¿verdad? Yo me incluyo porque puede pasar que estas cosas pasen en uno también. Pero, por ejemplo, yo me tengo que someter a mi esposo como Dios mandó, que es la autoridad, ¿verdad? Obedecer y respetar lo que él dice. Igualmente, en el caso mío, él es pastor también, pues también me tengo que someter como pastor. Pues entonces, si yo me rebelara contra él, pues entonces, y mi relación con el Señor, ¿ve? Entonces, como si yo no me sé someter primero a las personas, como dice la palabra, ¿verdad? Que cómo tú vas a amar a Dios que no has visto y al que tienes a tu lado que lo ves, no lo estás amando, ¿verdad? Pues es más o menos ese concepto, ¿verdad? Si yo no me someto a lo terrenal, entonces ¿cómo me voy a someter a Dios? O sea, tenemos que tener cuidado porque a veces vemos personas así con esas actitudes de que no se deben a nadie, de que no le dan cuentas a nadie, ni se someten a nadie. Y eso entonces es preocupante cuando esa persona, un ejemplo, se dice llamarse el creyente, porque entonces uno piensa, ¿y cómo va a someterse a Dios? Por eso es que quise traer el tema porque es la raíz también en griego como tal, es sumisión, es escuchar la voz de Dios, pero primeramente reconocer que Dios es el que manda y tiene autoridad. Como yo les dije en un principio, Dios podría obligarnos a hacer las cosas como lo hace con la naturaleza, pero Dios quiere una obediencia amorosa. Dios quiere que salga de nuestro corazón, de nosotros obedecerle a Él y no Él obligarnos a nosotros, pero Él lo podría hacer. Él podría obligarnos, pero Él no es así. Él nos deja a nosotros la libertad y Él espera de nosotros que le obedezcamos porque le amamos. Sobre todo esto de la obediencia va el amor a Dios. Cuando vemos que no estamos obedeciendo a Dios, pensemos bien cuánto estamos amando a Dios primero que todo. Señor, te estamos amando como debemos amarte para poder entonces obedecer tu palabra, obedecerte. Cuésteme lo que me cueste, porque dijimos que nos puede costar muchas cosas muchas veces. Hay un precio que pagar muchas veces el obedecer a Dios y, ¿verdad? Dar unas posturas hoy en día que son en contra de la corriente del mundo. Pero vimos por la palabra de Dios que si obedecemos a Dios obtendremos bendición. El Señor es tan bueno que por obedecerle nos regala que nos bendice. Siempre nos va a bendecir, siempre la obediencia va a traer bendición, pero de la misma forma siempre la desobediencia va a traer un castigo y va a traer una consecuencia. Lo vemos también en la vida de David y sabemos que Dios mismo dijo que David era conforme a su corazón. Y uno dice, ¿cómo va a ser, Señor, todas las cosas que hizo David en pecado, ¿verdad? Sabemos todo lo que hizo. Y Dios dice que es conforme a su corazón, porque él se humilló delante de Dios, él se humilló y él amaba al Señor y se humilló.
Cuando el Señor lo confrontó por medio del profeta, él se humilló. Pero por esa desobediencia y por ese pecado le vino un castigo. El Señor no le quitó el castigo. Sabemos que el Señor amaba a David, pero si vemos la vida de David después que pecó, dice que la espada no se iba a apartar de su familia. Y vemos la historia tan triste, cómo acaba la vida de David, ¿verdad? En todo eso que pasó con los hijos y todo, sabemos que sí, cuando somos hijos del Señor, el pecado tiene unas consecuencias, la desobediencia tiene unas consecuencias, pero el Señor lo hace por amor, porque el Señor, pues vemos que lo hizo en la vida de David. Y vemos, ¿verdad? David salieron los salmos más hermosos, ¿verdad? Qué palabra tan linda, ¿verdad? Y vemos ese corazón que que David tenía para el Señor, pero también pagó todo lo que hizo mal, ¿verdad? Y eso es también una enseñanza para nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo. O sea, que tengamos esa seguridad siempre que el obedecer nos va a traer bendición, pero el desobedecer también nos va a traer consecuencias, ¿verdad? De castigo, porque Él nos ama y quiere que nosotros enderecemos nuestra vida. Hermanas, cualquier hermana que quiera comentar, puede hacerlo. ¿Quiere comentar algo? Es de gran bendición, ¿verdad? Para mí que hayan estado conmigo, para mí ha sido mucha bendición este estudio, y hay mucho que todavía crecer, hay mucho que aprender cada día más de este caminar con el Señor. No importa el tiempo que llevemos, siempre estamos creciendo, hermanas, y aprendiendo, y según cada día más podamos intimar más con Dios, más vamos a crecer y más vamos a conocer a Dios más como Él quiere, ¿verdad? Y llevar la vida esa abundante que Él nos promete, que Él nos ofrece, si le obedecemos, si le amamos, hermanas, y si lo ponemos a Él como primero siempre. Que podamos meditar y volver nuevamente. Si alguna de ustedes no escuchó los audios, yo les recomiendo que los escuche, que me gusta cómo ella los explica, me gusta cómo ella, ¿verdad? Profundiza, y de verdad que es de bendición, así que siempre ore por ella también, que tiene un ministerio tan hermoso que nos ayuda a nosotras también. Sí, Es curioso que ahora en los estudios bíblicos estamos estudiando los 10 mandamientos. Me acordé porque estás mencionando de amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza. Eso nos va a ayudar mucho también. amén. Eso estamos estudiando los domingos. Qué bendición. Sí, a mí me pasa que se me quedan de los estudios ciertos versículos que son los más que me tocan, y después cuando la iglesia como que los repiten y lo vuelven a repetir, y yo, wow, Señor, tú eres tremendo, porque me quedé con ese versículo y me quedé con eso, y después volverlo a escuchar y uno, ay, eso fue lo que aprendimos, y eso es lo importante, que se nos quede. Y más que todo aprendimos hoy, hermanas, que no solamente aprender, sino hacer y obedecer a Dios, es hacer, no solamente escuchar, no solamente que sepamos la palabra, es que la pongamos por obra, que esa es la obediencia a Dios, ¿verdad? Hacer todo lo que Él nos manda. Gracias, Ana, por estar con nosotros nuevamente también. Qué Gracias a bendición, ustedes. qué Estaba loca bendición. por poder estar de nuevo compartiendo el estudio bíblico, que son de tanta Amén. bendición. Y añadiendo a lo que estabas diciendo, escuchar la voz del Señor cuando nos dice y nos recuerda, pero tú habías dicho que ibas a obedecer. ¿Qué pasó? Que se te olvidó. Ujú. Recuerda las 3 partes de la obediencia que me tocaron, ¿verdad? Me refrescaron la memoria de lo mucho que se le enseña a mis hijos, y lo aplico nuevamente con los niños a los que estoy atendiendo en el hogar, ¿verdad? Ahora yo soy sierva en un hogar. Y los niños, la niña tiene 6 añitos, pero tiene mucha madurez, pero a la misma vez ignorancia, porque es una niña. Y he aprovechado para enseñarle la importancia de esas 3 partes de la obediencia y muchos otros versículos que he ido introduciendo, y gracias al Señor su mamá me lo permite porque es una familia cristiana. Pero para mí pues también son bien necesarios. Y ahorita de lo que hablaba la hermana Marcha, acerca de que a veces ripostamos al Señor, oye, pero ¿por qué así? ¿Verdad? Y ella menciona a Noé, y ciertamente sí, si Noé se hubiese puesto a quejarse de todas las instrucciones que tenía, y de dónde era que tenía que poner el arca y el trabajo que le iba a dar, y mira qué humillación, porque en medio de la obediencia al Señor muchas veces recibimos humillación de otros, pero como dice Lori, siempre la obediencia va a traer bendición.
¿verdad? Si desobedecemos, pues todo lo contrario, aunque nos congraciemos con el mundo, va a ser de maldición para nosotros si desobedecemos al Señor. Y nada, quería agradecerles que pude estar hoy, ¿verdad?, con ustedes, como loca ahí al principio de la proyección, porque no lograba conectarme por la computadora, pero finalmente di, yo lo pongo en el celular, olvídate. Y me conecté, gracias al Señor, y a todas un saludo, un abrazo de parte mía, ¿verdad? Y que me alegro mucho que la iglesia siga congregándose, creciendo, ¿verdad? En conocimiento de la palabra y en la sana doctrina también. Dios les bendiga mucho. Dios te bendiga. Amén. Me gustó mucho lo del arca, ese ejemplo, ¿verdad? Porque la verdad, el Señor le dio todas las instrucciones, las medidas y todo, y uno dice, wow, pero es que esa es la manera más fácil, que te den todo, y tú seguir las instrucciones y ya. Y yo sé que Noé hizo así, pero muchas veces viendo que Dios nos da las instrucciones, ¿verdad? Que es la palabra, y nos dice que la consecuencia es algo que es bueno, nosotros lo queremos hacer a nuestra manera. Entonces, como decía Marcha, entonces si lo hubiera hecho a la forma de él, se hubieran hundido. Y es verdad, porque la forma de Dios es la forma perfecta, pero nosotros queremos meter nuestra humanidad. Y Dios nos da todo ahí escrito, es seguir las instrucciones, ya está todo dado. Y ya vemos que esto es igual a esto otro, ¿verdad? Obediencia es igual a bendición. Pero nosotros queremos meter nuestra cuchara y hacerlo a nuestra forma. Ese es el Ella puso problema. otro ejemplo. Ujú. Ella puso el ejemplo de Jonás. Ah, sí. De que Jonás, el Señor le dijo a Jonás, vete a Nínive y dile, mira que en 40 días yo los voy a destruir. Pero vemos ahí otra cosa que yo no toqué y según iba escuchando, Jonás sabía la naturaleza del corazón de Dios. Y por eso era que Jonás no quería ir. Porque Jonás sabía que dentro de todo el coraje que Dios podía tener con Nínive, era un Dios de amor y de misericordia. Y al él conocer la naturaleza del corazón de Dios, él le dijo, yo no voy a ir, por tanto se va a arrepentir, y yo lo que quiero ver los que ardan, yo los quiero ver al de él. Esta gente son malas. Si nosotros conociéramos, conozco una hermana en la fe de Nuevo México, y una de las cosas que ella siempre me ha recalcado, una señora de muchos años en el Evangelio, es que nosotros no hemos entendido quién es el Dios que nosotros le servimos. No lo hemos conocido. Sí lo conocemos, pero vamos al caso. A nosotros se nos olvida que Él es el Dios que abrió el mar, que Él es el Dios que dio maná, que Él es el Dios que dio el agua de la peña. Él es el Dios que confundió, creo que fueron los asirios, y se turbaron de tal manera que terminaron matándose unos a otros. Ok, que no estamos en la necesidad que Dios me abra un mar, que yo no estoy en la necesidad que Dios me dé maná, que yo no estoy en necesidad de que Dios me dé agua de la peña. Pero si nosotros entendiéramos quién es el Dios que nosotros le servimos, nosotros lo obedeceríamos, no como hizo Jonás, que Jonás, porque conocía al Dios que le servía, dijo, yo no voy para allá. Yo no quiero que Dios lo perdone, yo no quiero que Dios... ¿Y qué le costó a Jonás? Pues, como no fue a la buena, como dijo una vez el predicador cuando yo era una niña, Jonás salió para Nínive bañadito y perfumado, pues tuvo que ir a los 3 días apestoso a pescado. Pues tuvo que ir. Y esos son los detalles del Señor. O sea, él se hubiera evitado un dolor, un montón de problemas si se hubiera ido cuando el Señor le dijo. Porque no era problema de Jonás si Nínive se arrepintió, no, el problema de él era ir y dar el mensaje. Como le pasó a Jeremías en la Biblia. Que Jeremías dice, no voy a hablar más nada, y que decía, yo siento un fuego que me está quemando, yo siento que me está consumiendo, lo que tiene que hacer Jeremías. Como dice uno en buen puertorriqueño, paro, revienta, tenía que hablar. O sea, porque muchas veces, y si nos acostumbramos a obedecer al Señor en lo pequeño, cuando nos toque lo grande, lo vamos a obedecer también. Porque nosotros vivimos en el lado del mundo donde servirle al Señor es fácil todavía. Se está apretando. Si nosotros analizamos bien los acontecimientos, ya está apretando. Ya te dicen, antes te decían fanático a tus espaldas, ahora te lo dicen en la cara. Está apretando, pero esta gente en otro lado del mundo, que tienen que aprender a obedecer al Señor en lo grande de entrada. Porque se convierten en China y los buscan para matarlos.
y pierden trabajo, y pierden casa, y pierden beneficios, y pierden los hijos, y en otros países del mundo. Esta gente no tiene la oportunidad que tenemos nosotros de aprender desde lo pequeñito a lo grande. Esto es, tú te convertiste hoy y no es leche espiritual lo que le dan, realmente es la vianda, porque en el lugar donde están, tienen que aprender tienen que aprender a GB, en vez del 0 al 10, van del 10 al 0, porque te convierte y tu vida está en peligro enseguida. Tu vida está en la jaya de entrada. Y ellos lo hacen, pero ¿por qué? Porque ellos conocen al Señor. O sea, algo de alguna manera se les reveló o fue tan grande para ellos que ellos aprendieron a hacerlo desde lo grande. Pero verdaderamente, si tú empiezas desde lo pequeño, cuando el Señor te pida algo, porque va a llegar el momento, la palabra lo dice, que nos van a entregar, que vamos a ser perseguidos, pues entonces si no podemos hacerle caso al Señor en lo pequeño, se nos va a hacer difícil hacerle caso al Señor cuando nos tengan tal vez una pistola en la frente, cuando nuestro trabajo esté nuevo, cuando Exacto. no sabemos, ¿verdad? No sabemos si nosotros vamos a ver lo que están viendo nuestros hermanos en China, en Rusia, en Irán, no sabemos. Nosotros no pensábamos pasar por una pandemia, mira dónde estamos. Y no es metiendo miedo, es palabra del Señor, la palabra del Señor lo establece claramente, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser entregados, que vamos a ser aborrecidos. Y si no podemos confiar en el Señor lo suficiente para obedecerle en una cosa tan sencilla como orar y leer la palabra, no vamos a poder, porque no va a haber esa costumbre de obedecer. Amén. Es que también, como estamos en un país con tantas libertades, ¿verdad? Eso es una bendición, pero por otro lado hace que seamos cristianos bien cómodos en muchas cosas. Y eso es un peligro también, porque entonces nos acostumbramos a que todo es tan fácil, ¿verdad? Tener todo lo que tiene que ver con buscar a Dios es tan y tan fácil, y lo damos por sentado, como que nadie me va a interrumpir eso nunca. Y a veces entonces por eso es que nos ponemos vagas, hermanas, nos ponemos vagas, ¿verdad? Y cómodas, qué cómodo, es todo tan cómodo. Que por eso era que el pastor decía eso mismo, de que no quiero que se me acostumbren al Zoom y al Facebook Live, porque tenemos que congregarnos también. Porque claro, son bendiciones, porque en momentos que fueron bien difíciles, especialmente al principio, que no sabíamos nada de lo que estaba pasando, pues es una bendición, pero llega un momento que tenemos que, pues, ya no tenemos la bendición de poder congregarnos, pues hacerlo, pero a veces entonces nos acomodamos a que tenemos esas facilidades y entonces nos ponemos un poquito vagos en eso, que eso es para poner un ejemplo, ¿verdad? Por lo que Marcha decía, que en otros lugares vemos a veces, y a veces uno dice, ¿por qué habrá tanto fervor? Y vemos en otros lugares las personas se convierten más y a veces se convierten más estando en situaciones más difíciles. Y aquí vemos que con tanta comodidad la gente como que no busca a Dios. Uno ahora mismo ve la pandemia y dice, yo no veo a nadie buscando del Señor. Bueno, yo no veo, hermana. No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo de verdad veo a la gente más dura cada día. Y uno se maravilla con eso porque uno dice, wow, ven todo esto que está sucediendo y nada. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y que aún en la comodidad que estamos, porque es una comodidad, es unas libertades que tenemos, pero como dice la hermana Marcha, puede llegar un momento que no las vayamos a tener y que vayamos a ser perseguidos así, más fuertemente, ¿verdad? No así de críticas y de burlas, sino de más, de verdaderamente que nos cueste más, ¿verdad? Tenemos que estar firmes en eso y siempre en obediencia al Señor. Hermanas, qué bendición que podamos estar aquí y de verdad que para mí este tema ha sido de gran bendición y quiero obedecer al Señor cada día más. Y que de verdad todas nosotras lo podamos hacer y pues la iglesia en general, el remanente, la iglesia de Cristo, donde quiera que esté, siempre esté dispuesta a obedecer a Dios en todo. Como dice el pastor muchas veces, que a veces uno dice, ¿por qué, Señor? Y el Señor dice, porque sí, ¿verdad? El Señor no nos tiene que dar cuenta por qué, porque sí, porque Él es Dios. Y siempre hay algo, como decía la hermana Marcha, me gusta eso también, porque sí, el Señor siempre tiene una razón para las cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente Él nos tiene que decir por qué. Lo que nosotros tenemos que entender es que todo es para nuestro bien y para nuestra bendición. Si entendiéramos eso, yo creo que obedeceríamos más, hermanas. Pero a veces no entendemos eso, que Dios nos da todo tan fácil, porque está todo ahí. Todas las instrucciones están, toda la solución a todo está ahí en la palabra.
pero nosotros le buscamos a veces las 5 patas al gato y queremos meter, ¿verdad? Metemos nuestra humanidad. Que el Señor nos ayude cada día a buscarle más. Hermanita, ¿alguna hermana de ustedes que quiera orar y despedirnos? Y quiero decirles, antes de irnos, que el próximo tema, ya vamos para son 12 temas, vamos para el número 8, es una conciencia tranquila. Cómo manejar las ofensas a los demás. Ese es el próximo tema y con la ayuda de Dios será el viernes 9 de octubre, si Dios lo permite, porque el 2 tenemos las preguntas y respuestas de la Biblia, que nos reunimos una vez el primer viernes de mes, así que nos tocaría entonces a las damas el 9, si Dios lo permite. ¿Alguna hermana que nos quiera despedir? No, tú estás hablando, no te oigo. Ana, tú hablaste algo, pero no te oímos. Era que estaba hablándole aquí a Elisa. Ah, pensé que era aquí que estabas, como yo estaba preguntando algo, pensé que tú estabas diciendo. No te... ¿Qué es eso de las preguntas, de los viernes de preguntas y respuestas que ustedes comparten por Zoom con la iglesia? Pero puedo orar, puedo tener Amén. la oración final. Ay, pues sí. Extrañé a Nilda, sé que mencionó más Sí. temprano pues que tiene dificultades con el internet, ¿verdad? El internet, sí, no se pudo conectar anoche tampoco. Ok. Ajá. Y nada, todas las hermanas que he visto en otras ocasiones y no las veo hoy, las he extrañado también. Y a los chiquitos de Lorimar, que a veces aparecen por ahí también. Que el Señor les bendiga mucho. Y oramos entonces. Amén. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, te bendecimos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Sin duda que necesitamos ir en busca de Dios, Señor, en busca tuya, Padre amado. Y tú quieres ser encontrado, Señor. Y son muchos los temas que hemos discutido y tantos otros que nos faltan por compartir, Señor. Y hemos hallado bendición en cada uno de ellos, Señor, y sabemos que en lo que resta tú también nos traerás, Padre Santo, enseñanza, fundamentos de tu palabra, Señor, que son necesarios que refresquemos, que recordemos, que hagamos nuestro, Señor, y te rogamos, Señor, que así sea para con los demás estudios. Y te damos tantas gracias por este estudio de hoy, por el tiempo en el que escuchamos los mensajes, Señor, y el tiempo que hemos compartido hoy, Señor. Gracias por cada una de las hermanas que tuvo a bien compartir una porción de este estudio, Señor, que siga siendo para bendición nuestra, Señor, y que tú en esta hora también bendigas al resto de las iglesias representadas, la mía aquí en Cabo Rojo, en Aguadilla, los hermanos, a todos y cada uno, bendícele, Señor, a los que no pudieron conectarse, a las que no pudieron conectarse esta noche, Señor, también, Señor, que por medio de la grabación de este estudio, Señor, puedan ser bendecidas también, Padre amado, cuando tengan la oportunidad de escucharlo, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú vives y reinas, porque tú nos amas, Señor, y porque tú nos guardas, Padre, y te rogamos que sigas guardando a la humanidad entera, Padre amado, de esta pandemia, Señor, y que traigas consuelo a los corazones, y sabemos que es por tu palabra y por reconocer que eres Dios bueno, verdadero, Señor, y que tienes solución a nuestro problema de pecado a través de el sacrificio que ya hiciste en Jesús, Señor, que lo puedan reconocer y que reciban el consuelo que necesitan y sobre todo la salvación a través de la sangre de Cristo. Bendícenos, Señor, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanitas, que el Señor me las bendiga. Y las veo el domingo a las que están, ¿verdad? De nuestra congregación. Con la ayuda del Señor nos vemos el domingo y si no, entonces nos vamos a ver también en la próxima, si Dios lo permite, el 9 de octubre. Dios me las bendiga mucho y que se gocen el fin de semana. Que Dios las bendiga y que pasen bien. Buenas noches. Bye, bye. Amén. Amén.